Estamos escuchando El Astillero, estamos escuchando a Garo, a Denis, a Presa. Estamos poniendo la mañana en camino al 98.7. Hoy es San Valentín y por eso traje a Daniel Buqué, que con su ramo de flores que preparó para su señora. ¡Ay! Cometí una infidencia. Daniel Buqué. Un buqué de flores. Bueno, y que está, por supuesto, en camino. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, felicitaciones, ¿no? Qué grande la viola. Me viste venir, ¿no? Ahora estamos hablando de un cuadro grande, como debe ser. Nosotros no nos amedrentamos contra ningún equipo. Si nos ganan en la cancha, nosotros igual le ganamos los puntos en la liga. Y que se prepare el Atlético Mineiro. Que revise bien a los jugadores que pone. Sí, a los que se sientan en el banco. Me parece que es una transmisión deportiva, así, partidaria de Defensor, medio oficial. Vi en un Twitter que cuando se confirmó decía, bueno, finalmente la Conmebol le dio la razón a Defensor y Defensor termina ganando el partido antes de la revancha, no 3-0, y termina como diciendo, ¡arriba la viola! como que no se pudo contener, ¿no? Bueno, Daniel, arriba de la mesa, qué obviedad, ¿no? Desde la perspectiva política, este año tan marcado por las elecciones, hay muchas perspectivas, pero en todo caso, una que también está involucrado con las elecciones en nuestro país, da la sensación que ese abordaje está presente, tiene que ver con por un lado, lo que está ocurriendo en Venezuela, y lo que está ocurriendo en Venezuela provoca en la comunidad, en la región en particular, y muy particularmente en nuestro país, y las lecturas que sobre eso se hacen. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto. Sí, yo creo que el tema Venezuela ha marcado la agenda política, no te diría internacional, porque capaz que es demasiado, pero regional por lo menos, en el último mes. Todo esto se desencadena porque le correspondía, vamos a ponerle unas comillas al término correspondía, por todo lo que ocurre después, asumir a Maduro su segundo mandato consecutivo, ¿no? El 10 de enero, no estamos hablando de un mes y 4 días atrás. Claro, Maduro le correspondía asumir ese mandato porque había ganado unas elecciones, y otra vez podríamos poner unas comillas, en mayo del año pasado, unas elecciones muy controvertidas, y más allá de la elección misma, porque hay cuestionamientos a la propia elección, a la votación, al conteo de los votos y estas cosas, ¿no? Cuando se discute que en una elección hay fraude, en realidad lo que no se puede discutir es que en esas elecciones la oposición mayoritaria no se presentó y convocó a boicotearlas. En esas elecciones, por cierto, había candidatos proscriptos, candidatos o líderes políticos opositores presos, que siguen estando presos. O sea, un contexto que de alguna manera justificaba esta actitud de la oposición. Y en la propia elección, una votación muy, muy menguada. Es decir, una comprobación de que la convocatoria a boicotear la elección por parte de la oposición fue efectiva, ¿verdad? De hecho, el chavismo obtuvo en esa elección menos votos que en todas las anteriores. El propio chavismo obtuvo menos votos, y la votación total fue, por decirte algo, la mitad de la votación que votó a la Asamblea, al Poder Legislativo en diciembre de 2015. Es decir, efectivamente, la convocatoria de la oposición a no concurrir a votar tuvo efecto. Por lo tanto, son unas elecciones que tienen un claro déficit de legitimidad. No, esa parece ser, quiero que me ayudes en este aspecto, porque sobre esto he encontrado como miradas un poco contradictorias, ¿no? de distintos analistas, y tiene que ver. Ese parece ser como el punto más débil de la legitimidad de la elección, y no tanto el resultado de la misma, ¿verdad? Claro, es lo que te decía al principio. O sea, no tanto por el tema del proceso de votación. Obviamente, la competencia electoral en Venezuela es una competencia asimétrica, ha sido una competencia asimétrica, crecientemente asimétrica. Me refiero a que el poder, recursos que maneja el oficialismo versus la oposición es muy desparejo. Esto pasa en muchos lados y en muchos países que se reputan democráticos. Pero bueno, en Venezuela esta diferencia ha ido creciendo.
Ahora, el procedimiento de la votación es la gente que concurre a votar, que se identifica, que emite el voto y luego ese voto se cuenta. No es el punto débil del sistema venezolano. No es que en Venezuela Maduro sacó 2 millones de votos y los multiplicaron por 3. O no parece ser, más allá de que la oposición no confía ni siquiera en los números publicados por el organismo electoral, no parece ser ese el punto. De hecho, en esas elecciones hubo observadores, incluso uruguayos. Es decir, procedimiento se desarrolló con cierta normalidad, claro, entre otras cosas, para ponerle un poco de color. El oficialismo maneja unos recursos a través de los cuales pone como unos kioscos partidarios, bolivarianos, yo qué sé qué, cerca de cada circuito, y trae a los electores y los hace identificarse con un documento que se llama el carnet de la patria, y los anota, y van a votar, y vuelven, y yo qué sé qué. Es decir, hay todo un proceso, digamos, muy cuestionable desde el punto de vista del voto libre, secreto, etcétera, ¿no? Pero bueno, la gente va, se identifica, vota, luego esos votos se cuentan, en principio, tal como han sido emitidos. Ese no es el punto. El punto es que no había... la oposición plantea que no había condiciones adecuadas para competir electoralmente, al punto que decidió no participar en esas elecciones. Cuando decís la oposición, también en esto hay que ser también cuidadoso. La oposición mayoritaria, ahí está. Pero muy mayoritaria, porque, ojo, el principal candidato que se opuso a Maduro en esa elección, hubo alguno más, pero candidato que obtuvo algo así como el 20% de los votos, se llama Henry Falcón, es un chavista opositor. Es decir... venía de... Sí, había sido gobernador de un estado, bueno, se peleó con el chavismo, en fin. Estamos hablando de la oposición no chavista, si vos querés. Más allá de que la oposición no chavista incluye algunos disidentes del chavismo, del oficialismo. Ni hablar, por ejemplo, la fiscal que todo el mundo recuerda, el fiscal general, esta señora que era fiscal general y que terminó exiliándose, en fin. No quiere decir que no haya ex chavistas en esta oposición mayoritaria. En ese momento la oposición a la que me refiero estaba nucleada en un agrupamiento que se llamó la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD. Y es la principal oposición. Para poner un ejemplo, nosotros en Uruguay tuvimos un periodo dictatorial conocido como el terrismo. Terra dio un golpe de Estado, ok. Pero rápidamente Terra promovió una reforma constitucional y unas elecciones. En realidad esas elecciones inmediatas fueron con candidato único, por lo tanto no muy democráticas, que digamos. Pero luego hubo unas elecciones esto fue en el año 34, en el año 38 hubo unas elecciones, las elecciones que ganó Valdomir. A esas elecciones, los vallistas netos, como se les llamaba, los vallistas opuestos a Terra y los blancos independientes, los que estaban opuestos a Herrera, convocaron a no participar en esas elecciones dictatoriales. Y en Uruguay todo el mundo dice que en ese periodo había una dictadura. Lo dicen los libros de historia, yo qué sé. Es un consenso, ¿me entendés? No conozco quien diga, no, eso son mentiras de la oposición, el gobierno era plenamente democrático, en fin, no, por lo menos no conozco quien defienda esta postura. Nadie dice que hayan robado los votos, que hayan contado más votos de los que hubo, ¿no? Había diversas razones para cuestionar esos. ¿Y qué pasaba con la obligatoriedad? Porque estos asuntos también se ven reforzados cuando... En aquella época en Uruguay, sí. No había forma de controlar la obligatoriedad del voto. Porque vos que sos experto también en Venezuela no es obligatorio. Por eso, en las materias electorales, yo siempre he tenido la idea, porque esta situación, digamos, la de Venezuela, no es nueva en la historia de la humanidad ni la democracia, ¿no? Un gobierno acusado de otro que dice, mejor no vamos, así te deslegitimo. Y yo tengo la idea de que la mejor manera de deslegitimar
un gobierno autoritario que se quiere consolidar en las urnas, es, en todo caso, si querés no votarle, es yendo a votar y no votarle. ¿Se entiende? No yendo a votar. Votar por la oposición. Si lo hubiese, y si no tiene la chance la oposición de presentarse, votar en blanco, votar anulado, que yo soy de los que creo que no es lo mismo. Mucho más en sistemas no obligatorios. Sí, ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, o sea, emitir un voto de oposición que sea una constancia efectiva. El voto en blanco de cuánto pesa la a los oposición. militares en la interna del Frente Amplio, de algún modo. Sí. Bueno, pero eso tiene un valor simbólico, pero ojo, porque también es un riesgo. Es decir, podés quedar muy mal parado, claro, pues sí, te votan, yendo a competir y siendo muchos menos que los que vos esperabas o el número que podría traducirse en una deslegitimación. No, yo lo digo bajo el amparo del discurso que sostiene la oposición de que son clarísima mayoría. Pero si el candidato que compitió con Maduro y estuvo, digamos, muy cerca de ganarle en la elección original de Maduro, Capriles, estaba prohibido, ¿no? Yo qué sé, eso tiene sus limitantes, ¿no? Sí, claro. Y si encima, no sé, te dibujan el mapa circuital y te ponen estos kiosquitos por todas partes y controlan a los votantes y amedrentan a los funcionarios públicos y yo qué sé, es decir, hay muchísimos instrumentos que pueden hacer que no sea tácticamente conveniente decir, no sé, vamos a votar en blanco y meter 8 millones de votos en blanco, porque capaz que metes 2 millones de votos en blanco y te van a decir, ¿y dónde están? Entonces, ahí hay cuestiones tácticas. Claro. Lo que es claro acá es que esa elección no fue una elección regular, no es una elección para festejar, es como algún campeonato que ha sacado algún cuadro grande sin jugar contra nadie y después dan la vuelta con la copa, ¿viste? Es más o menos lo mismo. Entonces, la elección fue claramente cuestionable, vamos a decirlo así. ¿Y cuál es la situación que se imponía? Bueno, efectivamente el mandato de Maduro terminaba, la elección, entre otras cosas, se hizo tempranísimo. Si bien antes. Bueno, imagínate, asume el 10 de enero, ¿qué necesidad había de hacer una elección en mayo? Ahora, ¿por qué le hicieron en mayo? Porque les convenía. El gobierno decidió cuándo se hacía la elección. Está bien, en la Constitución de Venezuela no hay una fecha fija para las elecciones, ¿no? Pero, bueno, todos los instrumentos legales, en fin, paralegales y hasta ilegales, que de los que disponía y utilizaba el gobierno, configuraba un escenario donde no había garantías plenas para competir en igualdad de condiciones razonables, ¿no? Y la elección se hizo de todos modos, Maduro ganó con 6 millones de votos y le tocaba asumir el 10 de enero. Y si vos dejás pasar eso así nomás, de alguna manera estás diciendo, ok, Maduro tiene 6 años de mandato, porque la Constitución venezolana, entre otras cosas, establece que el periodo presidencial son 6 años. Entonces la oposición, yo creo que con mucha astucia apeló a un recurso bien interesante. El primero, el Poder Legislativo venezolano está electo, y yo diría que en este momento el único órgano electo legítimamente en Venezuela, con mayoría opositora. Sí, claro. Aunque desempoderada. Esto básicamente es lo que configuró en Venezuela el verdadero golpe de Estado que terminó con la democracia en Venezuela. Esto ocurrió en el año 2016, cuando el Tribunal de Justicia declaró en desacato a la Asamblea y anuló todas sus decisiones. A partir de ahí, bueno, después pasaron cosas peores, pero básicamente ahí se configuró un golpe de Estado. El poder. Recordemos también que esa misma asamblea legítimamente electa y además fruto de unas elecciones, es así, libres, pues se presentó todo el que quiso, ¿no es cierto? Fueron competitivas y ganó la oposición. También esa asamblea, una vez consolidada y conformada, desconoció la autoridad del presidente de la República, ¿no? Fue una de las cosas que hizo o intentó, hizo muchas macanas. Desde el punto de vista jurídico hizo muchas macanas y desde el punto de vista político también.
Pero nadie puede discutir que es el poder legislativo de Venezuela, salvo Maduro y el Tribunal de Justicia fuera de discusión, Venezuela. Fuera discusión. Por eso está claro que el régimen venezolano desde el año 2016 y no desde antes es una dictadura, incluyendo la elección irregular del año pasado. Entonces, en la medida en que la Asamblea continuó funcionando, por decirlo de algún modo, sin capacidad ninguna de aprobar leyes, pero o leyes que se cumplan, por lo menos desde el punto de vista discursivo. Perdóname, ahí fue cuando la que tú aludiste, Luisa Ortega, dice, la fiscal. Es ahí que una mujer chavista de trayectoria indudablemente chavista dice, no, tanto no puedo seguir acá. Una cosa era la prepotencia del chavismo hasta el año 2015, prepotencia, digamos, por decirlo menos, porque había, bueno, persecuciones, represión, lo que vos quieras, restricciones a los medios de comunicación, pero bueno, una oposición que jugaba en la cancha, que existía, que podía participar en las elecciones y que incluso podía hasta ganar elecciones. Estuvo a punto de ganarlas, lo recordaste recién, cuando Capriles le da pelea esa elección fue muy pareja, también discutida, yo qué sé, Capriles dijo que se la robaron al principio, en fin, hubo pocos votos de diferencia. Pero el hecho es que en el 2015 la oposición sí gana las elecciones, reconocido por el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Pero además, Daniel, está bueno que... Y que quede claro que entonces luego hay un golpe de Estado, y ese es el único golpe de Estado que consolida una dictadura, porque, a ver, podrían haber dicho, bueno, no sé, el Tribunal Supremo disuelve la Asamblea y convoca elecciones legislativas. No sé, podría decir, bueno, es un golpe de Estado, pero después regulariza, vamos a ver cómo son esas otras elecciones. Claro. No, simplemente se anuló, no hay Asamblea. Es decir, no tiene poder. Le quitaron el poder a la Asamblea. Eso es una dictadura, punto. Sí. Esto no tiene vuelta, ¿no? Ahora, bueno, claro, todos observamos los periodos de protestas, manifestaciones, más represión, muertos en las calles, y bueno, y periodos posteriores de calma donde no pasa nada, donde la gente además empieza a ir cada vez más masivamente de Venezuela. El periodo, diría yo, en el que más venezolanos han llegado al Uruguay, ¿no? En estos últimos 2 años, más allá de que empezaron a emigrar antes de esto, no solo por persecución política, sino porque además la situación económica y social es una situación que se deteriora de forma considerable, y entonces, de alguna manera había que cuestionar que Maduro asumiera con cierta legitimidad una presidencia que dura 6 años, y desde la Asamblea encontrar un recurso que es un artículo de la Constitución que en ciertas condiciones hacen que el presidente de la Asamblea asuma interinamente la presidencia por un breve periodo para convocar elecciones. Entonces yo he escuchado montones de discusiones jurídicas. Me parece obvio que ese artículo está mal aplicado. Ese artículo no es para esto. Es un recurso. El problema es que efectivamente yo creo que la oposición, a través de esta autoproclamación de Guaidó como presidente interino, creo que es encargado, el presidente encargado, que en definitiva es provisorio, bueno, logró lo que quería. Es decir, Maduro no es, vamos a dejarle claro a todo el mundo, el legítimo presidente de Venezuela. Ellos le llaman usurpador. El término tampoco, ni el artículo de la Constitución habla de la situación, ni el término es un dictador. Punto. Un dictador que buscó, como tantos dictadores, validarse electoralmente. Claro. Pero lo importante acá es que la ocasión es muy propicia. Y han generado un revuelo muy considerable, en parte bueno, porque un grupo importante de países de América Latina se alineó apoyando al Guaidó, el gobierno de Estados Unidos, y yo sobre todo diría también porque la Unión Europea terminó acoplándose a este concierto internacional pesado que mete presión sobre Venezuela. Y ahí es interesante porque Uruguay se desalineó, o no se alineó, vamos a decirlo así, porque no necesariamente venía alineado.
con este concierto, lo que se llama el Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos y finalmente la Unión Europea. Y a nosotros esto nos afectó particularmente. De hecho, el nombre de Uruguay o el nombre de Montevideo empezó a aparecer en los informativos internacionales, ¿no? Si vos mirás la televisión mexicana, la televisión brasilera, la de Estados Unidos o la de España, sí, se hablaba, bueno, de Uruguay. Primero decían, no, Uruguay y México. Después la reunión de Montevideo. Y es interesante para el caso nuestro, que además estamos en un año electoral y la cuestión de Venezuela y la posición de nuestra política exterior al respecto es tema de debate, que la posición de Uruguay en la última semana tuvo como unas modificaciones, ¿no? La postura, el comunicado con México quedó muy en términos de una especie de neutralidad, un intento de mediación, una búsqueda del diálogo, asumiendo una especie de posición neutral. Yo no estoy ni con Maduro ni con Guaidó, y una convocatoria, un diálogo muy, muy genérica, muy abstracta, sin plazos, sin exigencias, sin nada. Yo creo que esta postura no es una postura que favorezca una salida. De hecho, Maduro la apoyó de inmediato. No sé si te acordás, sí, claro, pero por supuesto. Lo dijo horas después. Estoy de acuerdo con lo que proponen y a las órdenes, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad entre la oposición y el chavismo en Venezuela ha habido diálogos. Y en general es verdad lo que dice la oposición. Y es que Maduro ha usado los diálogos para ganar tiempo. Y al final no termina haciendo ninguna concesión relevante que permita vislumbrar una salida. Porque, a ver, yo creo que hoy nadie puede discutir que una salida en Venezuela tiene que ser sin Maduro y sin el chavismo en el poder. Hay que renovar la conformación de los órganos de gobierno, y para renovarlos se necesitan elecciones no solo libres, sino completamente legitimadas por la comunidad internacional. Pero, ¿y si esas elecciones arrojan como resultado que gane alguien que represente el chavismo? Sí, yo no discuto, obviamente, que el chavismo tiene que participar en las elecciones, porque además tampoco discuto que el chavismo tiene un segmento significativo de apoyo popular. O sea, no es una dictadura, no hay que pensar en la dictadura uruguaya, en términos uruguayos, es decir, unos dictadores represores que tienen, no sé, que el 1%, el 5%, no sé cuánto en Uruguay puede apoyarlos, ¿no? Pensemos en el partido del proceso que se presentó a las elecciones. Uh-huh. No, acá hubo un apoyo mayoritario, popular, durante muchos años al chavismo, y eso no debe discutirse. Eso debe preocupar, en todo caso, al que crea que el chavismo es malo, es una cosa mala, le debe preocuparle. Entonces, ¿por qué tiene tanto apoyo popular? ¿Qué habrás hecho vos para que algo malo termine con tanto apoyo popular? Pero yo creo que esto no puede discutirse. Una cosa interesante, en Venezuela se hacen encuestas con libertad. Yo estuve el año pasado en un evento de la Asociación Mundial de Opinión Pública, un evento de la fracción latinoamericana de la Asociación Mundial que se hizo en Colonia, y allí estaba presente, como de muchos otros países, un encuestador venezolano que contó, bueno, obviamente toda la gente tenía mucho interés saber qué pasaba con las encuestas en Venezuela. Él presentó cifras de opinión pública de Venezuela al año pasado, pero además dijo que a ellos los dejan trabajar y los dejan divulgar los resultados de sus encuestas. Más allá de que la televisión oficial ignora por completo las encuestas, ignora las manifestaciones opositoras, ¿no? La información está muy sesgada. Pero quiero decir, esto nos permite saber que efectivamente el gobierno chavista no tiene el apoyo mayoritario, ya no lo tiene, digamos, no lo tuvo en diciembre del 2015, cuando se hizo una elección legítima, y no lo recuperó, porque entre otras cosas, esto para un politólogo es trivial,
No lo recuperó porque la situación es cada vez peor. Puede ser que la escasez de alimentos sea terrible un mes y al mes siguiente aparezcan algunos alimentos, ¿no? Pero vamos a una breve pausa. Y todo esto que con mucha claridad estás exponiendo, bueno, ¿qué perspectiva le ves tú al día de hoy? Ya no solo con la salida, que debería ser el centro, ¿no? Que Venezuela debe encontrar para recuperar la institucionalidad, sino también las miradas que sobre ese proceso se hacen desde distintos lugares y en particular en Uruguay, que como vos decías, está instalado con una perspectiva electoral apoyado por parte de la oposición, según mi visión, en dos asuntos. Uno, ¿viste que estos, aludiendo a los actuales gobernantes, no creen en el fondo en la democracia al punto tal que apoyan a un dictador? Esa es una. Pero después la otra, ¿viste que estos son terribles corruptos que por negocios oscuros, opacos, que en caso de quitarle apoyo al dictador saldrían a la luz, se ven obligados a apoyar una dictadura aun cuando no lo quieren, ¿verdad? Están como... me gustaría... lo que además provoca algo que para mí luce como curioso, es que voces de la oposición se vean tentadas, casi obligadas de desacreditar la negociación como salida a Venezuela, ¿no? La negociación política de la que todos sabemos y tanto y queremos tanto, ¿no? Muy bien. Lo vemos luego de la pausa, estamos con Daniel Buquet, estamos poniendo la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino, tengo un problema con la luz que casi no se enciende, entonces no advertí que estaba encendida. Por suerte no dijimos nada incómodo. El Astillero nos acompaña en la propuesta musical, está con nosotros Daniel Buquet, estábamos hablando de Venezuela, vos hacías una recorrida, me parece buena y oportuna a propósito del desbarranque institucional, ¿no? Acerca de Venezuela, y cuando objetivamente podemos decir Venezuela pasó a ser una dictadura, porque tú te acordás que antes de ese acontecimiento, el desconocimiento del Poder Ejecutivo a la Asamblea, acá se insistía mucho por parte de voces fundamentalmente vinculadas a la oposición de Uruguay, diciendo eso es una dictadura. Bueno, pero es que ese es uno de los errores que siguen cometiendo la oposición venezolana, porque ¿qué ocurre? Hay que ser muy cuidadoso cuando se descalifica democráticamente un gobierno, porque la democracia lo que tiene, lo que permite, lo que habilita es descalificar políticamente al gobierno. Es decir, este gobierno está haciendo todo mal, ¿no? Está arruinando el país, hay que cambiarlo, lo que vos quieras. Ahora, decir es una dictadura es algo muy delicado. En Venezuela hay una parte de la oposición, podríamos llamarla oposición radical, que trató a Chávez de dictador desde el primer día. Y entonces por ahí escuchás a cualquiera diciendo, no sé, hay gente que ve CNN, Fernando del Rincón, es un periodista que tiene al chavismo entre ceja y ceja, y ayer entrevista a un opositor denunciando las persecuciones del año 2006. Bueno, en este caso terrible, ¿no? El tipo fue baleado, su familia fue amedrentada, terminó exiliado. Yo no digo que eso no sea cierto, ¿no? Que no ocurrieran esas cosas, porque en el chavismo y en el contexto, además, la violencia fue apareciendo, fue floreciendo. Ahora, que vos encuentres un tipo que fue político, este era alcalde de un municipio, que unos desconocidos que podemos asociar con el régimen, en particular él lo asocia con alguien del régimen que lo empezó a perseguir. Bueno, unos sicarios lo balean, un grupo de malandras se le mete en la casa, no sé qué, y el tipo termina exiliado. Esto pasa en México, ¿no? Ahora, Fernando del Rincón... Hace muchos años pasó en México. Claro. Bueno, pasa en Brasil. Mataron a una concejala, ahora hay un parlamentario, no sé si esas noticias llegaron a comentarla. No la comentamos acá, pero bueno, en realidad se difundió bastante poco. Un diputado reelecto, sí, que decidió no asumir la banca y renunciar por su orientación sexual. Bueno, ha sido amenazado, perseguido, y el tipo al final dijo, no, yo que me voy a andar jugando la vida otra vez, y se fue del país. Ahora, Fernando del Rincón no está diciendo que caiga Bolsonaro, que caiga López Obrador, o no decía, ponele López Obrador, pobre, y Bolsonaro, pobre también, acaban de asumir, no le vamos a echar la responsabilidad.
No decía, hay que echar a Temer, que es un dictador, hay que echar a Peña Nieto, que es un dictador. Entonces, hay que ser un poco más sutil. Se pueden cuestionar a los gobiernos, se puede cuestionar, como en el caso de México, la desatada violencia que hay en todos los ámbitos, pero que incluye la esfera de la política, por supuesto, y de los periodismos. México es el país que tiene más periodistas asesinados no sé si del mundo, en el mundo creo que está tercero, pero en América Latina está por lejos primero. No es Venezuela donde asesinan periodistas. Y no es que no haya periodistas opositores en Venezuela, los hay. O sea, hay que hilar un poquito más fino. Cuando vamos a denunciar violencia que se les va de las manos a los gobiernos, que los gobiernos no atacan adecuadamente o que no logran resolver o lo que vos quieras, hay que denunciarlo, hay que oponerse a eso. Ahora, para decir que el régimen es una dictadura es otra cosa. Y si vos decís en cualquier momento que un régimen es una dictadura, cuando venga la dictadura no te van a creer, como a Pedro y el Lobo. Ahora, el pastor mentiroso. En ese contexto, bueno, una vez desconocida la Asamblea General, ahí hay de hecho un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y se desconoce uno de los poderes, eso está desde Montesquieu para acá bastante claro. Ahora, en este contexto, bien, estamos parados al día de hoy. ¿Cómo salimos de eso? ¿No? Porque... Bueno, así llegamos a esta situación donde yo creo que la oposición se movió bien, con un golpe de efecto muy fuerte, que es esto de asumir la presidencia. Imagínate, ¿no? Que aparezca uno y digo, no, perdóname, pero vos no sos presidente, el presidente soy yo. Que básicamente es lo que pasó. Pero que esto genere, bueno, movilizaciones populares en Venezuela en apoyo a Guaidó y a esta iniciativa y propuesta, etcétera. Y un concierto internacional muy extendido y muy activo apoyándolo. Entonces, esto ha sido una muy buena movida que si no se, digamos, pincha, como se pincharon otros procesos de protesta en Venezuela, podría llevar a una salida. Entonces está muy bien apoyar este proceso, o sea, no dejarlo perder aliento, pero claro, también hay que ayudar a que este proceso desemboque en una salida pacífica. Y este es un punto clave, este es un punto que, a ver, para poner el ejemplo de alguien que no ayuda y nunca ayudó a una salida pacífica, el secretario general de la OEA. Claro. El secretario general de la OEA, de un día para otro, se pone del lado de la oposición más radical, en lugar de tratar de buscar una posición intermedia que permita encontrar una salida. Al hacer eso, vos no ayudás a la salida. Claro, si el secretario general de la OEA dice, como dijo en un momento y después dijo que no piensa, que bueno, y si Estados Unidos tiene que invadir, bueno, ¿qué más remedio? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Por favor, Dios no lo permita, como diría mi abuela. Claro. Porque justamente de eso es de lo que no se trata. Yo no quiero desmerecer la dictadura venezolana, pero la dictadura venezolana seguro que no es peor que la dictadura uruguaya. Yo estuve exiliado durante la dictadura uruguaya. Los exiliados, bueno, muchos exiliados uruguayos participamos de actividades de denuncia del régimen, de exigencia de libertad de presos, de exigencia de la democracia. Jamás se pidió que alguien invada al Uruguay para sacar a los dictadores. Una fuerza democrática no puede aceptar, es completamente inaceptable, y eso debe estar claro. Eso en el Grupo de Lima no está claro. Y en la cabeza del secretario de la OEA no está claro. Y bueno, en la cabeza de Trump ni hablemos, ¿no? Si es que hay algo claro en la cabeza de Trump, no es eso. Ningún país puede invadir a otro país para imponer una democracia, porque además no funciona. No solo por razones humanitarias, no solo porque no es legítimo hacer la guerra para lograr la paz. Porque dijera la abuela también, después de decir ni Dios permita, la abuela diría, ya lo hemos visto, claro, pero muchas veces, a lo largo de muchas veces en la historia, en distintas latitudes, y siempre con los mismos protagonistas. Exactamente. Obviamente el principio de no intervención que reclama Uruguay no es lo mismo que un principio de neutralidad, de que, bueno, es otro país, que se arreglen ellos. No, eso no está bien, porque si no hay presión internacional, la dictadura uruguaya la tuvo.
Claro. La uruguaya, la argentina, la Chile, ¿no? Y eso ayuda, es decir, una dictadura no va a caer porque muchos países te denuncien. Pero bueno, si se configuran un conjunto de situaciones, el régimen se tiende a debilitar. De hecho, el régimen... Esto yo creo que es bien importante, ¿no? El régimen venezolano está debilitado con respecto a situaciones anteriores. Y una demostración de esto es que Guaidó anda por ahí haciendo reuniones, anuncios, y sigue, ¿no? Ya van, no sé, como 20 días de que se proclamó. Si vos estás en un país legal, ¿no? Y aparece un tipo y dice, yo soy el presidente, mando a hacer tal cosa y mando a hacer tal otra, para mí hay dos posibilidades. O eso es una usurpación de funciones, por lo tanto es un delito, tendría que estar preso, o padece de alguna deficiencia psiquiátrica y tendría que estar internado. Ahora, si el tipo sigue por ahí, si no lo meten preso ni lo internan en un psiquiátrico, es porque no se sienten suficientemente seguros como para hacerlo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo creo que de alguna manera esta estrategia, este planteo, esta propuesta que entusiasmó a mucha gente venezolana de oposición, dentro del país, fuera del país, pero que además logró una adhesión internacional muy importante, está arrinconando al régimen. Ahora, ojo, un régimen arrinconado no necesariamente es un régimen que va a caer inevitablemente, ¿no? No se cae de Maduro, valga la analogía con más razón en este caso, es decir, no va, porque puede ser muy peligroso. Porque cuando vos arrinconás a alguien, la única posibilidad de ese alguien es escapar para adelante. Ahí está el punto. A ver, yo creo que esto es lo clave de la posición uruguaya, que al principio no fue muy feliz, junto con la de México, porque como que no puso ninguna exigencia. Entonces, si seguimos con la metáfora, es no lo arrinconemos, no le metamos presión. Y la posición ahora varió y es, no, vamos a meterle presión, vamos a arrinconarlo un poco. Pero ojo, no vayamos hasta el final porque se nos tira arriba. Pero, sino que vamos a irlo arrinconando y vamos a mostrarle una salida, vamos a mostrarle una vía de escape. Esto último no está claro. Ojo, Guaidó intentó. Vos fíjate que... Con la amnistía, por ejemplo. Claro, una de las primeras cosas que anunció está... después hubo problemas, porque la amnistía que anunció Guaidó generó problemas en la oposición. Y después hubo aclaraciones en términos de que la amnistía que él proponía era para los opositores democráticos y no para los violadores de los derechos humanos. Pero él le ofreció a los militares arrepentidos no meterse con ellos. Esto es trivial. Vos fíjate que eso también es importante porque lo que empezó a pasar inmediatamente es que Maduro se puso ropa de fajina y empezó a hacer actividades con los milicos todo el tiempo y a decir, todos estamos con Bolívar, acá no hay traidores, yo qué sé. O sea, se ve que le preocupó el asunto, ¿no? Hay que buscar algunas fisuras, pero hay que buscar rutas de escape, como por ejemplo, en Venezuela no se pueden hacer elecciones libres y legítimas sin que participe el chavismo. No serían libres. Si prohibí, digo, como cuando tiraron a Perón en la Argentina. Sí, está bien. El gobierno, el peronismo había evolucionado con rasgos autoritarios, lo que vos quieras, ¿no? Vino un golpe de Estado, lo que llamaron la Revolución Libertadora, después una democratización, pero prohibido el peronismo. No, pero entonces no hay democracia, no me jodas. Me estás haciendo lo mismo. Me estás cambiando una dictadura por otra. Claro. Y ahora, ¿y cómo se presenta el chavismo en esas elecciones? Porque votos va a sacar. Yo creo que si la gente en Venezuela es normal, tiene que perder el chavismo, pero va a sacar unos millones de votos. Entonces, ¿quién va a ser su candidato? ¿Cómo se presenta? Bueno, hay que discutir esas cosas. Claro, antes hay que discutir que haya elecciones. En breve, ¿no? No dentro de 6 años. Claro. O no dentro de 3, porque, ojo, en Venezuela, a diferencia de creo que el resto de los países presidenciales tiene la revocación de mandato, ¿no? Tiene la posibilidad a medio término de ir a una votación para echar al presidente. O sea, pero bueno,
A ver, ya, por ejemplo, una de las cosas que hizo la dictadura de Maduro fue impedir un referéndum revocatorio. Sí. Fíjate con qué argumento. Con que había firmas falsas. Esto es un disparate. Claro. ¿No? ¿En qué cabeza cabe? Ahora no recuerdo la cifra, ¿no? Pero si vos tenés que presentar 3 millones de firmas, los tipos presentaron 5 millones de firmas. Encontraron 20.000 firmas falsas. Están todas anuladas. ¿Vieron? Pero ¿y la gente que firmó? No importa. La que no era falsa. Claro. Así yo te tranco cualquier referéndum revocatorio. Yo falsifico una firma y ya está. Razonando por el absurdo, es como que en las elecciones, en el momento de hacer el escrutinio, de contar los votos, haya uno que está marcado. Sí. Soy yo, busqué votando por tal, y dice, vieron que estas elecciones y tiramos todo. Y todos los demás giles que fueron y votaron bien, entonces, no se los cuentan. Digamos, tampoco tiene sentido confiar en eso. Efectivamente, yo creo que obviamente, tampoco, además de que no pueda haber una invasión extranjera, deberíamos impedir que haya una invasión extranjera, también deberíamos impedir que haya algo así como una guerra civil. O no, porque de última, ¿qué le puede quedar a una oposición a la que se le cierran todas las puertas? Y bueno, empezar con atentados, con guerrillas, sí. Entonces, la comunidad internacional tiene que jugar con mucho cuidado. No es decir, señor, usted renuncia o qué. Ahora, el régimen, yo qué sé, para decir la última, no se los ve demasiado, no se los ve buscando una salida. Ayer la vicepresidente, que era la canciller Delcy Rodríguez, bueno, le mostró al público y descubrió que en realidad la ayuda humanitaria que está en la frontera son alimentos intoxicados y cancerígenos que mandó el imperialismo para matar a los venezolanos. Entonces, ¿en qué están? ¿A qué están jugando? Porque es casi como una tomadura de pelo, ¿no? Claro. Esto no resiste ninguna argumentación. Sí. Lo que pasa es que lo otro, es decir, no vayamos al diálogo ni a instancias de diálogo, porque además ya fracasaron antes, como si ese fuera un argumento suficiente, ¿no? El haber fracasado antes para no insistir ahora, deja la puertita entornada, o de par en par, para o bien guerra civil, con todo lo que ello implica, o bien intervención extranjera, ¿no? Sí, que son extremos que deberían evitarse. Y deberíamos el caso de la invasión, por completo. El caso de, enfrentamientos civiles, yo qué sé, eso pasa dentro de los países. Uh-huh. Debería intentar evitarse. El problema de esta situación, porque el asunto acá es que es difícil ser optimista, ¿no? Porque no se ve que en el régimen aparezcan una actitud que facilite una salida, buscando una negociación, con algunas condiciones, o un quiebre, una ruptura, que es la otra, es decir, una fracción que incluya militares, obviamente, dice, a ver, señor, esto no se puede aguantar más, vamos a buscar una salida. Eso todavía no se percibe. Y esta situación de movilización y presión internacional no se puede mantener indefinidamente. Esto se agota. Digo, la agenda internacional, la agenda mediática cambia. Vos no podés mantener un tema en el tope todo el tiempo y a la gente no la podés mantener en la calle todo el tiempo. Entonces, la situación no da para ser muy optimista. Más allá de que se pueda razonar con claridad y decir debería salir por este lado, esa salida por ahora sigue cerrada. Daniel Buquet, gracias. Debutan el domingo frente a Peñarol, ¿no? En la cancha de ustedes. Bueno, debutará Peñarol.Nosotros estamos jugando con equipos más importantes. Bien. Sí. Bueno. Bien. No, porque era una broma, ¿no? Te iba a decir, lo mismo puedo decir yo, ¿no? Porque no me dijiste nada, ¿no? No sé si... Muy bien. Pues por lo menos si me muy bien. ¿Ganando en Bahía allá? Bahía Blanca, no. Aunque hubiera sido Bahía Blanca. Olimpo, No, bueno. Muy bien. Vamos, y el domingo recibimos a Nacional en Belvedere.